Estamos hablando con la diputada mandato cumplido, ¿no?, por el Partido Socialista, Gabriela Troviano, y también como presidenta de REDI, que es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Uno siempre está pensando de cómo es la situación de las personas con discapacidad, también porque es mi caso, pero hay alguna buena noticia, no sé por dónde empezar, si hablar cómo estamos llevando la situación dentro de este gobierno que en este año la verdad que nos sentimos muy vulnerados, hay desregularizaciones, hay presupuestos que no llegan, pero a pesar de ello personas como ustedes que están trabajando para que las personas con discapacidad de alguna manera mejoren su nivel de vida, ¿no? Sí, así es. La verdad es que nosotros, la terrible situación por la cual estamos atravesando, fundamentalmente los sectores sociales que están en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Como son las personas con discapacidad, los jubilados, los niños, los pacientes oncológicos, con VIH, digamos, acá hay una situación de abandono de persona permanente por parte de los gobernantes que no se hacen cargo de la responsabilidad que tienen hacia sus habitantes y sus ciudadanos, ¿no? Así que ante también toda esta situación y con una trayectoria y con muchos años de trabajo, no solamente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino en coalición con organizaciones, yo diría hermanas, ¿no? Organizaciones que tenemos como objetivo el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y que además son organizaciones de personas con discapacidad o de derechos humanos. Bueno, nos dimos a la tarea esta de ver qué pasaba con una ley de discapacidad que viene de la ley 22431, que viene del año 81 y que nunca fue ayornada a la convención que se le dio rango constitucional en el 2014. Así que, bueno, pedimos el desarchivo del trabajo que se había hecho con otras organizaciones y nos tomamos a la tarea de incorporar al proyecto de ley todas las recomendaciones que el Comité de Discapacidad de Naciones Unidas había hecho en el país en el año 2012, en el año 2018 y en el año 2023. Y bueno, en diálogo con el diputado nacional Daniel Arroyo, que es el diputado que preside la Comisión de Discapacidad del Congreso de la Nación, estuvimos trabajando con él y con otros diputados y bueno, se presentó este proyecto de ley que bueno, ahora tiene que ser tratado y seguir todos los pasos. Pero bueno, yo creo que es una demostración de que la sociedad civil y en general organizaciones sin fines de lucros, todas las que participamos, se logró realizar este proyecto de ley que, bueno, esperamos que sea tratado con la fuerza de esto, ¿no? De que es la sociedad civil quien la impulsa y que es el cumplimiento de un tratado de derechos humanos, el Faro. Estaba pensando que siempre hablamos de las diferentes miradas que hubo en la historia, ¿no?, de las personas más vulnerables con discapacidad, de los ancianos, los niños, y cómo eso va avanzando, ¿no? A contrapelo de lo que algunos poquitos líderes mundiales ahora quieren plantear, yo creo que la sociedad va avanzando, ¿no? Y hay cosas que ya se discutieron y que por suerte no va a ir para atrás, o por lo menos costaría muchísimo. Yo no puedo creer que los derechos de las personas con discapacidad o de los abuelos o de las mujeres retrocedan, ¿no? Entonces, cuando vemos que la ley, ¿no?, como quieren plantear ustedes, puede tener mayores beneficios, ¿cómo lo podemos resumir? Ahí está solamente lo económico, o qué tipo de mejoramiento se podría hacer y por lo que ustedes están trabajando. Los mejoramientos tienen que ver con el modelo social de la discapacidad, en donde la persona no es considerada como una persona enferma, sino es considerado como un sujeto de derecho, con pleno derecho a decidir sobre todas sus acciones, como cualquier otro ciudadano, ¿no? Esto es justamente la gran modificación, a lo cual se le ha agregado una asignación universal por discapacidad,
que reemplace la pensión no contributiva, que es algo que siempre que ingresa un gobierno de derecho se entra a debatir, Ujú. porque también convengamos que hay un gran desconocimiento, ¿no?, del rol del Estado y de los tratados internacionales que hay que cumplir, que una vez que el Estado se hace cargo, más cuando los tratados son vinculantes, se tienen que cumplir porque Claro. a eso se comprometió el Estado, ¿no? Ujú. Y Y es leyes, una ley más. es una ley que a su vez está conectada, encadenada a muchos otros tratados internacionales, no es que se modifica cuando viene cualquier Claro. nuevo gobierno de turno, echa por tierra todo lo conseguido. Es muy difícil eso. No, claro, por eso es ley, porque en realidad lo aprueban todo el Congreso de la Nación en su composición, con la multiplicidad de ideas y con la elección que el pueblo ha hecho, ¿no? Entonces, tiene esa fuerza de ley, digamos, para su cumplimiento, que evidentemente, yo digo, en esto tenemos que fortalecer a la democracia. Si nosotros no exigimos el cumplimiento de las leyes, entonces entramos en un terreno un tanto fangoso, ¿no? Yo creo que el cumplimiento y el que sea ley, que se ayorne a la convención, va a posibilitar a las personas con discapacidad poder exigir sus derechos sin tanta angustia, con mayor tranquilidad y con un sostén legal importante, que ya se tiene, porque la convención es un sostén importante, pero al no existir la ley, para hacer cumplir la convención siempre hay que ir al ámbito judicial y no todas las personas con discapacidad tienen la posibilidad de contratar un abogado para poder hacerlo, Ujú, ¿sí? Y litigar. ujú, Entonces, justamente las organizaciones de la sociedad civil entendemos que al ser ley el Estado lo tiene que cumplir sin tener que interponer amparos o medidas judiciales cautelares para que esto se cumpla. Así ujú. que bueno, vamos por eso. Hay Vamos un allá. montón de cuestiones que son modificadas, como la necesidad de la figura de asistente personal, y Ujú, hasta el momento están los asistentes domiciliarios. ujú, Fíjate que el mismo concepto, ¿no?, de que la persona no se podía mover de la casa. ujú, Hoy la convención establece que las personas con discapacidad tenemos que tener una vida en la comunidad, acceder al trabajo, tener educación inclusiva, transporte accesible, accesibilidad en todos los lugares, no solamente accesibilidad física, sino también comunicacional. Entonces, bueno, todo esto está visto dentro de este proyecto de ley que, ya te digo, no solamente participó Redi, participó también la Federación Argentina de Ciegos y Ambliopes, participó APDH, ujú, la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, la Asociación Civil Andar, bueno, para intentar que este proyecto sea ley. Y ujú. indirectamente también participaron las organizaciones de la sociedad civil que en el gobierno anterior habían hecho propuestas al proyecto de ley, porque nosotros desarchivamos ese proyecto de ley. Tomamos algunas cosas de eso y otras cosas, como ya te mencioné, incorporamos, que eran reclamos que el Comité de Naciones Unidas había hecho al Estado, ¿no? Ujú. A dar esta batalla cultural para que estemos informados y para que eso también repercuta en la fuerza de las personas interesadas, que es todo el pueblo. En realidad no es solamente por interés de algunas personas con discapacidad, sino que también repercute en la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Exactamente, eso lo estamos viendo claramente, Ujú, creo. Justamente los colectivos que están en situación de mayor vulnerabilidad son atacados con gobiernos como estos, que consideran que todo lo que tiene que ver con la salud y con las personas es un gasto, ¿no? Eso, ujú, todo es un gasto ujú. para ellos. Hay, No, yo me pregunto si hay algún asidero, ¿no? Quizá por desconocimiento de que alguna persona pueda llegar a entenderlo también. Por ejemplo, como usted decía recién, toda persona con discapacidad tiene derecho a moverse, a tener un transporte, a tener comunicación, a tener salud. Y cuando te miran y te dicen, pero a vos se te ve bastante bien, piensan que una persona con discapacidad tiene que estar en las últimas. Entonces ahí es cuando entra la claro. desconfianza de por qué hay que mantener, ¿no? Aparte, como que todas las discapacidades se tienen que ver, que la otra persona lo tiene que ver.
Ujú, ¿no? Todas, digamos, todos los seres humanos atravesamos por situaciones que no se ven a simple vista, como la discapacidad psicosocial, por ejemplo, o ujú, incluso muchas intelectuales que no se ven a simple vista, o estomacales, o de la columna, no sé, hay múltiples ujú, situaciones que ¿por qué la otra persona tiene que saber, digamos, ¿no? ujú, Ese hecho de juzgar cuando justamente la ley establece que hay una comisión evaluadora de lo que significa la discapacidad y que la discapacidad está más vinculada a las barreras que el medio le pone a las personas con discapacidad que la situación en sí de la persona. O ujú. sea, un usuario de silla de ruedas, digo para poner una discapacidad bien visible, Sí. si sale a la calle y no tiene rampa, no va a poder cruzar. Si va al hospital y el hospital no tiene rampa, no va a poder ser atendido, digamos. No es Ujú, porque él no pueda ingresar, es porque no está la accesibilidad correspondiente. claro. Si esa persona se tiene que tomar un colectivo y el colectivo no tiene el piso bajo, esa persona no va a tener transporte para movilizarse. Ujú, ¿Sí? Esas son todas barreras. No es que la persona no pueda hacer cosas. La persona en una sociedad que esté adaptada para todos los ciudadanos, no para algunos ciudadanos, se puede mover tranquilamente y puede trabajar. Por eso el concepto de incapacidad laboral es un concepto absolutamente vetusto, en donde todas las personas pueden trabajar si se les adapta el puesto de trabajo. El ujú, tema es que justamente lo hagan y el tema es tener un gobierno que esté a favor de la producción de la industria nacional, de desarrollar las economías regionales, sino por más que echen y echen gente como lo están haciendo y a mansalva desconociendo el valor de la cultura, el valor de la memoria, el valor de cada ciudadano y ciudadana argentina, porque en definitiva es un profundo desprecio por los mismos ciudadanos que muchos a los que están despidiéndolo confiaron en su palabra, digamos, sí. lo que está demostrando es un acto, digamos, de perversidad absoluta, porque el responsable de generar trabajo no solo te quita el trabajo, sino te dice que no sos capaz, que no podés, donde se hacen evaluaciones y test de orígenes bastante raros, Ujú, incluso en los que hicieron el 95% de la gente aprobó, porque claro, una persona que está en su trabajo más de 20 años, le vas a tomar un examen de algo que ya en 20 años obviamente lo aprendió, ¿no? Son todas estas cuestiones que tenemos que reflexionar todos como ciudadanos. Yo creo que nos interpela a todos, a organizaciones, a ciudadanos, a partidos políticos, a sindicatos. Todo esto nos interpela en la forma de comunicarnos y de poder entender y organizarnos para vivir en un mundo más justo, ¿no? Más equitativo, más solidario y no permitir que estas políticas destruyan todo, porque en definitiva están destruyendo muchísimas cosas que por ujú, supuesto que después va a ser difícil volver a ujú. levantarlas. Es un Te círculo vicioso. Exactamente. Te hago una última pregunta, ya que fue muy esclarecedor lo otro, lo que acabas de decir, ¿no? Pero pensando que los que tienen ahora la batuta solamente miran lo económico, cuando uno ve todo este ataque a una forma de pensar, una forma de ser, ¿qué es lo que ellos ven que repercute en sus beneficios económicos? Porque solamente lo que está mirando es el beneficio económico o la ganancia que une, ¿no? Todo este desprecio. Bueno, ellos hacen un negocio, sí, evidentemente esto es un negocio importante para los CEOs y para los sectores de mayores recursos. Imagínate, ¿a quién beneficia que no te aumenten más el sueldo? Ujú, O sea, al comerciante, al pequeño comerciante no lo beneficia, va a vender menos. Esto beneficia justamente a los sectores más importantes, ¿no? Más donde manejan una economía monopólica y ujú. pueden hacer y deshacer con el trabajador como quieran, digamos. Estamos como levantando las banderas de una sociedad esclava, te diría. Ujú.
donde el patrón decide cuánto te paga, cómo te paga, las condiciones laborales, estamos volviendo a tener que trabajar 12 horas diarias para poder mantener a la familia, para tener acceso a una alimentación, a una educación, digamos. Esto se va a complejizar cada vez más. Ujú. Y lo digo justamente porque a veces personas que no tienen ninguna enfermedad, que más o menos que gozan de buena salud, no luchan por los derechos de las personas que pareciera que están acostumbradas, ¿no? Una persona que está en silla de rueda, parece que hay a veces grietas de las cuales se aprovecha el poder o incluso Y la... además, ¿sabés por qué? Porque se aprovechan de algo que es un paradigma que está muy impuesto por todo el sistema, en donde la responsabilidad de la persona con discapacidad no es del Estado, no Mm, es de la sociedad, sino que es una responsabilidad de la familia. claro. Entonces lo toman, viste, desde ese punto de vista, que es algo importante, por eso digo que nos interpela a todos, Ujú. ver qué pensamos. O sea, a ver, si nosotros como ciudadanos estacionamos el auto en la cebra, y bueno, las personas no pueden pasar, tengan silla de rueda, no tengan silla de rueda, Ujú. tengan discapacidad o no. Por supuesto que a los que más va a obstruir son a las personas ciegas, por ejemplo, que no van a Seguro. ver el auto y se van a chocar, o las motos en las veredas, Ujú. que lesionan, hasta te hacen caer, digamos, porque Ujú. es bastante complicado para una persona ciega manejarse en la vereda cuando hay un montón de obstáculos. Pero digo, ¿no? Tomar conciencia de eso, que todos somos en parte responsables de esto, ¿no? De dar la prioridad para que se suba la persona con discapacidad primero y se pueda sentar tranquila y que no se caiga, digamos, Sí, hay un montón de cuestiones que tienen que ver, que creo que desde gobiernos con un tilde muy perverso, muy perverso, realmente llevan adelante todas estas políticas que a muchos los dejan perplejos e eso. inmóviles, Sí, ¿no? sí, por eso hablaba con usted, Gabriela, por eso hablaba con usted, porque también se percibe esto, ¿no? Estamos esperando que pase algo, qué pasa con los políticos, qué pasa con la oposición, y cuando veo que incluso ahora en enero, que estamos preparando ya para cuando arranquen las sesiones, esperando que el diputado, que el Daniel Arroyo, todavía hay mucha gente que está haciendo, me parecía que esta noticia tenía Sí, que salir. yo creo que hay mucho, te agradezco a vos por difundirla. Yo creo que hay muchas personas que trabajan y hacen cosas, el tema es que no se visibiliza, Ujú. porque también convengamos que los medios de comunicación, salvo honradas excepciones, no visibilizan ni a la sociedad civil, ni las cosas que se hacen con mucho esfuerzo, con mucho pulmón y corazón, y defendiendo causas que no son causas caprichos de alguna organización, son causas que son de los movimientos internacionales, ¿no? Porque la convención es una convención que surge por más de 167 países, con lo cual muestra la importancia y la validez del planteo. Eso es lo que se muestra y lo que se está acá marcando, ¿no? Y la Claro. aparición de la nieta 139 Ujú. muestra que la realidad no puede ser ocultada, que el sol no se lo puede tapar con una mano. Así que bueno, que hay señales, ¿no? Que el universo nos va dando para ser sensatos en lo que planteamos, para no ir al blanco y negro permanentemente, Ujú. que los argentinos somos hermanos entre sí, no somos personas que nos tenemos que pelear, sino que nos tenemos que poner de acuerdo para transitar de la mejor manera posible y sin herir a nadie, ¿no? Respetando el hecho de que el derecho de uno termina cuando empieza el de otro. Tal cual, Lo clarísimo. mismo la Claro. libertad de una termina cuando empieza la de otro. Nos tenemos que respetar, no vale más la libertad de uno que la del otro. No, y respetando la libertad del otro, también hacemos respetar la nuestra. Así. Así es. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, doctora. No, Un muchas abrazo. gracias a vos, un cariño enorme.